Hoy en ZET al Día queremos conocer la realidad que está ocurriendo en los hospitales valencianos. Tenemos con nosotros a la presidenta del sindicato CESIF, Alicia Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la realidad ahora mismo en las UCI de los hospitales? ¿Preocupación máxima? ¿Podemos decir que está la sanidad valenciana saturada? Pues sí, desgraciadamente las cifras que hemos observado en la semana pasada, con casi 36.000 contagios y 316 fallecidos y con 700 ingresos, han colocado a los hospitales en una presión al límite de forma que se ha tenido, como bien sabéis, habilitar esos hospitales de campaña que no sabemos muy bien cómo van a funcionar porque no se nos ha explicado, y que hoy han entregado los primeros pacientes en el Hospital de Campaña de Valencia y ayer en el de Alicante. La situación, por tanto, complicada, lo que le trasladan los médicos de los diferentes hospitales. ¿Se están ya dejando de atender a pacientes o haciendo una criba de esos pacientes que llegan con diferentes también otras patologías? Bueno, lo que está suspendido desde la semana pasada son todas aquellas actividades quirúrgicas programadas que sean demorables, es decir, que no sean urgentes, y todas aquellas pruebas diagnósticas que tampoco sean urgentes. Es decir, se está atendiendo a lo que es la urgencia del COVID, pero obviamente ya se ha paralizado prácticamente todo lo que es la actividad ordinaria, salvo lo que sea urgente y no demorable. Y esto va a ocasionar graves problemas en el futuro para todas estas personas que se está dejando de atender en lo ordinario. Y esto obedece a la grave situación que está pasando tanto los hospitales y la atención especializada como la atención primaria también, donde hemos detectado una grave saturación que hace que haya centros de salud en los que no se puede practicar una PCR con menos de una semana desde que se comunica que se ha estado en contacto directo o que se tiene síntomas, y por tanto entendemos que esta situación es insostenible y que ya advertimos que había que reforzar en personal todas las estructuras para garantizar esa capacidad del sistema sanitario valenciano. Claro, es la pregunta que queremos hacerle también esta tarde, presidenta del sindicato CESIF. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Teníamos unas cifras bastante óptimas si nos comparábamos con otras comunidades autónomas y ahora esta situación tan dramática. Pues bien, desde nuestro sindicato hemos observado, y así lo hemos hecho ver, que a pesar de haber tenido unos datos relativamente buenos durante meses anteriores, desde el momento en que empezamos a tener tanto el puente de 9 de octubre como el puente de noviembre, y las medidas se estuvo viendo que no estaban dando efecto, que había que adoptar medidas más severas y más estrictas para evitar llegar a esta situación tan crítica y tan lamentable que nos encontramos en la actualidad. Desgraciadamente, el apelar a la responsabilidad individual e incluso a la responsabilidad colectiva no es suficiente, y por eso nuestro sindicato CESIF a nivel nacional ha establecido que sería necesario un confinamiento, aunque fuera corto, para intentar frenar esta ola que no tiene de momento el pico y por tanto está situando en la asistencia sanitaria en una situación muy crítica. Es decir, piden confinamiento domiciliario, ya no funcionan las medidas, así se han demostrado, aunque fueran 15 días, para intentar bajar esa curva, Alicia Torres. Pues sí, eso es lo que vemos, que llegado a este punto y con las cifras que evidencian que las medidas adoptadas tanto antes de Navidad como con posterioridad, las que empezamos el 7 de enero y que ya han pasado 11 días y se ha demostrado que hemos pasado una semana muy crítica la anterior y que viene una semana también muy crítica, pues exigen medidas más duras, y eso es inevitable, y creemos que el Consell tiene que hablar con una única voz, porque tampoco tranquiliza mucho que no haya una única voz a la hora de saber qué medidas quiere para la Comunidad Valenciana el Gobierno valenciano, y ser, pues si hace falta, más duro en estas medidas que a nadie nos gustan y nadie deseamos, pero las cifras nos llevan a esta situación. De la sanidad a educación, también los niños han tenido que soportar, lo siguen haciendo, temperaturas muy bajas en las clases. Desde el sindicato CESIF, desde el principio, exigían que llegaran esos filtros a los centros educativos. ¿Cuál es la situación y si se está resolviendo este tema que también se da a diario? Pues de momento la petición sigue siendo la misma. Pedimos filtros EPA en todas las aulas para poder ventilar las aulas en condiciones y sin tener que pasar, sobre todo la semana pasada, el frío que se pasó en algunos casos y el estrés térmico que se vivió en algunas aulas, pero esa petición no está atendida. Seguimos sin tener filtros en las aulas y sin hacer mediciones de CO2 para que la calidad del aire sea la correspondiente. Así le dirigimos una carta al conseller Marsal la semana pasada para hacer ver esta deficiencia,
y para que las aulas tengan las medidas de seguridad y salud que requieren tanto los alumnos como los docentes. Por último, el teletrabajo es algo de lo que también vienen insistiendo, están cumpliendo desde ayuntamientos, desde la administración pública, este llamamiento que también han hecho para intentar reducir los casos. Pues bueno, se está atendiendo por parte de la Administración del Consell. La semana pasada se dictó una resolución que estableció una presencialidad de un 50% y un máximo de 50% en teletrabajo, es decir, se incrementó del 30 al 50% la posibilidad de teletrabajar, pero nosotros seguimos insistiendo en que el Consell no ha hecho una apuesta por el teletrabajo en el empleo público, que el decreto de teletrabajo sigue sin aprobarse y nosotros, desde nuestro punto de vista, CESIF no considera que sea la mejor norma ni para esta situación que vivimos ni para el futuro, porque el teletrabajo es una modalidad de trabajo que todos hemos coincidido en que viene para quedarse, pero ese decreto ni está aprobado ni tampoco el que se prepara por el Consell es el que a nosotros nos gustaría, que reconociese el teletrabajo como un derecho individual del empleado público, sino que se establece a través de programas de teletrabajo que van a ser discrecionales y que tampoco sabemos en qué medida se van a desarrollar. Pues gracias, presidenta del sindicato CESIF, por darnos una radiografía y también por ese llamamiento, ese mensaje que quieren transmitir. Es necesario ese confinamiento para doblegar la curva tan preocupante. Gracias por atendernos, cuídese, buenas tardes. Buenas tardes.